Es el año 1982 y la sociedad mexicana no se imagina que 40 años después estará metida en una crisis de derechos humanos debido al crimen organizado. Palabras como cártel, drogas o narcotráfico, si bien existen, no forman parte del lenguaje cotidiano de la gente. En un pequeño pueblo de Baja California Sur, llamado San Ignacio, una avioneta se desploma y va cargada con paquetes de polvo blanco. Mientras tanto, en Tijuana, la vida del Chato es perronada sin aparente sentido, luego de haberse acostado con la hija de su jefe, un líder criminal que decide enviarlo a su pueblo a recuperar los paquetes sin saber, una que nos mostrará un minicosmos que refleja cómo el narcotráfico pudrió a México. Polvo es una película mexicana estrenada en el año 2019, dirigida y protagonizada magistralmente en ambas labores por José María Jaspic, que debo decir no es santo de mi devoción en lo más mínimo. De hecho, me parecía hasta antes de verlo en este papel un actor bastante limitado, y bueno, como director pues nadie lo habíamos conocido. Además, también coescribe con el dramaturgo veracruzano Alejandro Ricami. El Chato abandonó su pueblo para irse a Estados Unidos y convertirse en actor. Sin embargo, la fortuna solo le alcanzó para trabajar como empleado del crimen organizado en Tijuana. Un día regresa a su pueblo para recolectar los paquetes de polvo blanco que iban en la avioneta. En un mundo sin internet y sin que el narcotráfico sea el pan de cada día de la sociedad, la gente no sabe qué es dicho polvo. Así que el Chato les cuenta que es un químico de una gran farmacéutica en la que trabaja, misma que está dispuesta a pagarles $100 por cada paquete recuperado. Así, mientras el Chato desentierra y entierra fantasmas de su pasado, el pueblo nos irá enseñando los peligros de la llegada del narcotráfico a la sociedad mexicana, mismos que hasta hoy en día pagamos. Pero bueno, ahora sí, vamos con los spoilers porque quiero analizar las temáticas de esta película que me encantaron. Lo bueno, empecemos por la dirección y el guión. José María Jaspic está genial en su debut como realizador. La película tiene un ritmo increíble, sostenida obviamente por su guión de manual. Me encantaron todas las peripecias que tienen que pasar los protagonistas porque se sienten tan naturales, tan propias de cómo son las personas. Aparte, las situaciones están presentadas de una manera muy graciosa sin caer en la burla porque no olvidemos que estamos ante una película que nos quiere llevar a reflexionar cómo el narcotráfico trastocó a nuestra sociedad. Me gusta mucho en este apartado de la dirección la naturalidad con la que refleja al pueblo. La dirección de los actores es increíble porque logró algo que, por ejemplo, me quedé con ganas de ver en Pedro Páramo, donde más bien todo era como muy solemne y hasta poético. Cualquiera que haya leído a Juan Rulfo o vivido y convivido en un pueblo de México, creo que imaginó que en una situación audiovisual la gente no hablaría así. En México la gente no habla así. La gente habla como en esta película, Polvo. Me encantaron las temáticas, así que las voy a desglosar poco a poco, una por una. Empiezo por el ya bastante dilatado fracaso económico del neoliberalismo. La película se desarrolla en pleno inicio de las crisis heredadas por los gobiernos de Luis Echeverría y López Portillo, cuando la clase media se moría, aunque de hecho se terminó de morir con Ernesto Zedillo, y el comercio informal nacía en México, ante la magnitud del despilfarro estatal que se vivió en épocas de economía mixta. Ante el fracaso del desarrollo compartido, la gente buscaba irse a Estados Unidos, justo como el Chato. Y justo el Chato regresa a su pueblo, es cuando se instaura el neoliberalismo en México. Ese México en el que se nos prometió que si nos entregábamos a dicho modelo seríamos primer mundo. Y a 40 años pagamos aún las consecuencias. No creo que haya sido gratuito que los guionistas hayan elegido precisamente este año para que el protagonista regresara. Al final, las cifras de los mexicanos que abandonan sus pueblos para irse al país del norte han crecido como la espuma, pues en 1982 había 2.2 millones de migrantes mexicanos allá y hoy en día hay más de 40. Las que también crecieron fueron las cifras de quienes se enrolan en el crimen organizado, pero ya mejor ni hablemos, porque si eso no es el fracaso de un modelo económico, no sé qué es. Los pueblos atrapados en el tiempo. Precisamente algo que el neoliberalismo hizo, aunque no sé si para bien, fue sacar de esa cápsula atemporal en la que vivían los pueblos mexicanos. El pueblo del Chato era uno tranquilo, donde la gente no tenía demasiado, pero sin darse cuenta estaban lejos de los peligros. Ante la ineptitud del Estado por hacer algo por ellos, mejor decidió entregarlos al capital. Porque lo podemos ver hasta hoy en día. No hay un solo poblado en México donde no exista la Coca-Cola, pero hay cientos de miles donde no existe ni una clínica de salud. La llegada del narcotráfico.
La llegada del narco va de la mano del neoliberalismo, pues de hecho, ¿qué es el narcotráfico sino una burguesía aún más fuera de las leyes del mercado que las burguesías normales? Es decir, el sueño del libre mercado. En un pueblo de San Ignacio, una vez que Chato comienza a pagar por los paquetes para recuperarlos, la situación empieza a torcerse. La avaricia comienza a aparecer en todos, las apariencias y el querer uno estar por encima del otro. Las viejas rencillas incluso se curan con dinero, todo se cura con dinero, como cuando don Facu le dice a don Manuel que siempre le cayó mal porque se aprovechaba de su necesidad. Y este hace caso omiso al comentario y comienza a venderle los terrenos y los planes de financiamiento que tiene. Las necesidades inventadas por el capital. Una de las mejores partes es cuando el comité de organización de la fiesta del pueblo discute con el padre, empezando por cierto con que este es español, como representando este último resquicio de la conquista que nos sigue atando al pasado, hace sus cuentas y dice que falta bastante diezmo con respecto a los paquetes entregados, pero cuando las señoras, tal cual lo hacen las sociedades neoliberales, empiezan a inventar necesidades que conllevan gastos y más demanda de recursos para ello. Por ejemplo, porque no solamente empiezan a tomar cerveza, esa que tanto se empeñó Porfirio Díaz en hacer que los mexicanos adoptáramos para que dejáramos de tomar pulque y mezcal como tomaban los indios, siguiendo porque la toman en copas de vino y terminando porque pidieron manteles y vajillas y todavía le dicen al padre, pues ya que estamos pidiendo que sea todo completo, ¿no? Encarrerado el gato. El agente externo y la globalización. Al final el Fisher aparece como el único personaje del pueblo que había conocido un poco más del mundo. Es aquel que también conoció la maldad, sabe que realmente el polvo blanco no tiene que ver con una farmacéutica y trata de extorsionar al Chato, mismo que lo acabará matando. La muerte del Fisher representará la falta de un arco de redención para nuestro protagonista, uno que quizá tampoco tenga la sociedad mexicana, que decidió meterse en ese pandemonium del capitalismo salvaje neoliberal de excesos. Porque al final, ¿qué es el narcotráfico? Sino un problema social que tiene que ver con que la gente quiera tener dinero y poder. Lo malo es que hay pocas cosas malas en esta película. Incluso les digo, Jaspic, yo no le tenía nada de fe y me encantó. Mariana Treviño tampoco me gusta nada como actriz y aquí está aplastante. En fin, estoy a los pies de esta película. Me quejo del poco apoyo que hay y la poca predisposición de la audiencia mexicana para ver este tipo de películas que nos hacen reflexionar, que tocan las heridas que tenemos como sociedad para comenzar a sanarlas. Ya sé que me van a usar el argumento de que ustedes quieren desconectar el cerebro, pero bueno, para eso existen otras cosas. O si se quieren divertir, bueno, vayan a un show de payasos, porque el cine es un arte tan maravilloso y con una capacidad tan grande de hacernos sentir y vivir las cosas que lo deberíamos de aprovechar mucho más para construir un discurso que nos ayude a evolucionar. Me quejo también de que Jaspic no se tomó el curso de actuación que parece que tomó antes y nos tuvimos que chotar muchas de sus malas actuaciones. Pero bueno, gente, hasta aquí este video, espero que te haya gustado. Cuéntame si tú viste la peli, si la viste desde esta perspectiva y nos estamos viendo, o mejor dicho, nos estamos escuchando en el siguiente video.